son una bola de asaltantes. Se apoderaron una bola de asaltantes. Yo te quiero decir una cosa, Carlos. México es más grande que cualquier presidente de la República. Sin duda. Y que cualquier clase política. Sin duda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ellos van a hacer su cochupo. A la Tadei la puso el peje. Yo lo sé. A los consejeros del tribunal, a los quitaron el golpe. Los puso el peje. A la 7 consejeros del INE traicionaron. Con argumentos no pendejos, sino pendejísimos. Pero pendejísimos. Y le dieron la sobrerepresentación. 3 magistrados hijos de puta que les ofrecieron que se queden hasta el 2027 y del 2027 sean candidatos a la Suprema Corte. ¿Cómo pueden estos hijos de puta traidores traicionar a un país en su democracia? ¿Cómo pueden hacerle con sus conciencias? No tienen. No, pero, Carlos, ay, no jodas. A ver, Carlos, tu nieto, a ver. Compraron a ellos. Tú ya eres abuelo. Si eres uno de esos, tus nietos no van a tener libertad. ¿Qué estás diciendo? No van a vivir en una república, no van a vivir en una democracia. Van a vivir en una pinche dictadura, aunque sea blanda. No estoy diciendo que es la dictadura venezolana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así arranca blanda, vamos a ponerlo así. Tienes nietos, cabrón. Tienes nietos. Sí, Carlos, pero a ver, regrésate un poquito. O sea, no te vayas a los 3 tribunales, a los del INE y a los del Tribunal Federal, etc. Y a la misma sobrerepresentación. Cooptó todo. Y los 2 traidores del PRD. A ver, Carlos, la oposición estaba cooptada. Sí. Yo te diría. Yo la viví, yo te diría, lo sé. Trabajó contra Xochitl. Yo lo sé. Pues esa oposición hoy son senadores electos y diputados electos. ¿A poco se van a comportar diferente? Electos de Morena. ¿De Morena o del PRI o del PAN o de la oposición, hombre? Ah. Ahorita están cooptando senadores. Ya hay 2. Sí, y es bien fácil Del agarrar PRD. a varios dirigentes, no voy a decir nombres, no quiero perder el tiempo en eso, ¿sí? Que tienen la amenaza, o el perdón, o la amenaza de que si no responden a los intereses de López Obrador, puedan proceder contra ellos. Entonces... Pero la patria no es primero. No, para ellos no, Carlos, son una bola de asaltantes. Se apoderaron una bola de asaltantes. Yo te quiero decir una cosa, Carlos. México es más grande que cualquier presidente de la República. Sin duda. Y que cualquier clase política. Sin duda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ellos van a hacer su cochupo. A la Tadei la puso el peje. Yo lo sé. A los consejeros del tribunal, a los quitaron el golpe. Los sí. puso el peje. A la Bartlett. Y en parte lo pusieron estos políticos del PRI, PAN, PRD, que hoy le están sirviendo a López Obrador. Entonces, que no nos extrañe. Si la Corte, por ejemplo, que admitió el recurso del PAN contra la sobrerepresentación, fallara y se las quitara, de todas maneras tienen cooptados a los partidos políticos. No va a ser, lo que te quiero decir es que no nos montemos en escenarios que no tenemos en este momento. Él tiene todos los instrumentos, los compró, los usó, cohechó, apretó cinturones. Se va en un mes. Sí. ¿Qué significa eso? Cambio de presidente, pero con una presidenta que está feliz a cómo está él y a cómo actúa él. A lo mejor hasta más radical. Ella va a ser, digamos, si estuvieras en una empresa, Andrés sigue de director general y ella de gerente, o de presidente, vicepresidente. Se dice mucho eso. Pregunto. Mira, la tradición era que los presidentes cuando asumen ejercen, pero ahorita ganaron no el estilo de presidentes que conocemos. No. A lo mejor para ellos ese estilo es válido. Mira, Lula y Dilma Rousseff trabajaron de la mano. Sí. Es más, Dilma modificó la Constitución para que Lula jugara otra vez. Sí, yo sé. Y Lula es presidente hoy de Brasil. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, si estamos pensando como priistas que la nueva presidenta va a asumir su papel,
No, hombre, Claudia está feliz con el paseo este que le está dando el peje y aprovecha a ratificar sus compromisos con el crimen Entonces organizado. estás hablando de mi teoría, que si Claudia quiere hacerla a la ¿cómo se llama? Dilma Rousseff, ¿no? Rousseff. Ok, si ella quiere ser la Dilma, puede decir dentro de 3 años, me duele un chingo la muela, voy a poner una ley al Congreso de que yo ya me puedo ir y que Andrés regrese porque me duele la muela. No tanto eso, pero sí pueden modificar la Constitución para que haya reelección. Por eso. O que pueda un expresidente Exacto. y exgobernadores ser nuevamente electos. ¿Por qué no? Pudiera ser. Hacen todo el show y vienen los camiones a pedírselo al palacio, Sí, todo sí, lo que sí, hacen, hombre, como lo hacía el PRI. Sí. Yo cuando los veo, pues es una copia fotostática. Pero, ¿sabes? Pero te repito. Te doy una diferencia gigantesca, y lo he dicho 15 veces. Te voy a decir una, porque tenemos la edad, ¿ok? El PRI, como manejaba en los 60s, en los 70s, los manejaban políticos. Y políticos bien inteligentes los cabrones. Ellos mismos, cuando mismo López Portillo entró solo de candidato, él mismo empezó a reformar la Constitución y abrirlo a la democracia. Él mismo. Porque eran políticos chingones. Yo no quiero saber, esto es una bola de pendejos ineptos, todos, que no son políticos. Sobre todo los que están ahí. Por eso es lo que te digo. Pero esos están ahí, Carlos. A ver, es una tercera parte de la población votante. O sea, 36 millones votaron por ellos. Sí. Somos 100 millones de votantes. ¿Dónde están los otros 64 millones? 22 fueron por Xóchitl y MC. 40 millones se quedaron en su casa. Sí. O sea, 2/3 de las partes de la población son más que una tercera parte. Claro. Esas 2/3 partes, Carlos, no los apoyaron, no votaron por ellos. Hay que ir con ellos. Hay que hacer un partido político de oposición o varios partidos políticos de oposición. Fíjate, yo no estaría en el supuesto de que no, ahorita vamos a unirnos. No es el momento. El próximo año lanza convocatoria el INE para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales. Seguramente va a haber muchas solicitudes. Está bien. Aquí lo importante es Pero el INE ya está vendido. Y si no le gusta un partido a Claudia, los va a mandar a la chingada. Hay que luchar. Acuérdate que 2/3 partes de la población no está con ellos. ¿Sí? Y hay requisitos para ser partido político. Pues tienes que cumplirlos. A ver, Margarita, aquí con nosotros, que es parte de Atypical, me jura por la Biblia que ella cumplió hasta el último requisito, y no miente Margarita, es muy ética, cumplió hasta el último requisito para tener su partido. Los hijos de puta del INE le dijeron faltan 2 comas y 2 puntos suspensivos. Sí, el partido de Calderón. Sí. La candidatura independiente ella sí la logró. Sí, claro, pero... La candidatura independiente, Carlos. Pero te digo que del partido de Calderón, porque odian a Calderón, a la chingada no. Sí. Entonces, ¿por qué van a ser diferentes estos que ahora además son más? Y el porque pinche INE, y el INE de mierda ya no es INE, ya. Porque ya tenemos el ejemplo de lo que le hicieron a Calderón. Y entonces... Se quedó muy corto, quedó muy al ras, por eso le tumbaron el partido. Y entonces... Hay que hacerlo bastante más amplio. O sea, es bastante más difícil ser candidato independiente y reunir los requisitos. Claro. Que ser un partido político en este momento. Aunque modifiquen, seguramente van a querer complicar los porcentajes que hoy tiene la ley para elevarlos y hacer casi imposible la creación de los partidos. Exacto. No nos paremos, Carlos, porque lo que importa es el país. Este se va el próximo mes, hombre, punto. Y la otra se va en 6 años. Y el país sigue. Claro. Y el país no puede seguir en la narcopolítica. El país no puede seguir viviendo los grados de corrupción que ya se habían vivido en otras administraciones de otros tiempos. ¿Por qué no? Que ya se habían superado. Pero ¿por qué no? Si Porque hay que generar un cambio real en el país, Carlos. Hay que hacer los cambios. Hay que acabar con la corrupción de este país. Hay que acabar con la pobreza. Hoy domingo, hay que darle paz a tienes México. razón, hoy domingo, que después ya pasó todo lo peor que puede pasarle a México,
yo te digo que los mexicanos que he visto en la calle no estaban enterados de qué pedo. Felices de la vida, no entendían lo de la reforma judicial. La gente más humilde claro que no. nunca vio un juez en dos le vale Ni una el chingada. López Obrador la No, entiende, hombre, no nada más el menos, claro, sometimiento. por venganza. Por venganza, y yo te diría, Y por protección. que es un alineamiento, es legalizar la presencia del narco en el gobierno. Yo creo que ese es el fondo de la reforma. Eso es lo grave. Lo que te estoy diciendo es muy grave, Enorme, Carlos. enorme. ¿Sí? Vivimos en un país que gobiernan delincuentes. Pues por eso sales y hay balazos. Por eso corren de los medios de comunicación a periodistas íntegros. Los están corriendo. Por eso tratan de ¿Pero por perseguir qué? y de acallar ¿Por las qué? voces de la oposición. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué los corren? Pues porque no están de acuerdo con el presidente de la República. Porque Y te chingas. Porque López Obrador se ha dedicado a polarizar y a perseguir a todos sus opositores. Y porque las oposiciones, y porque la misma oposición no creció para enfrentarlo y confundimos muchas cosas, Carlos. Yo te diría, la guerra en redes es una guerra más mediática, pero que no tiene efectos reales. No. Fíjate, la defensa del INE, todo lo que se hizo, toda la gente que salió, Carlos, toda la gente que salió, el presidente sabía que el próximo año era el cambio del presidente del INE y de uno de los consejeros más importantes, muy buen consejero, se dio el cambio, metió a la TADEI y con eso se apoderó del INE. Entonces, todo ese esfuerzo, pues fue distractor del problema principal de México, que es el baño de sangre que está provocando López Obrador con este pacto que estableció con el narco. Ese es el asunto, que nos vamos con las fintas.